cooperativa, en cambio, eso efectivamente se puede distribuir, y ese es el objeto finalmente de esa empresa cooperativa, ¿ya? Esos como elementos distintivos en común de las distintas entidades de economía social y solidaria. Con el profesor Radrigán ya ustedes veían algunos ejemplos, no todos, no es un listado taxativo y definitivo, sino que acá se mencionaban las entidades más propias de este sector: sindicatos, corporaciones, fundaciones, asociaciones a secas, por decirlo así, asociaciones gremiales, asociaciones y comunidades indígenas, organizaciones comunitarias, tanto las territoriales como las funcionales, mutuales, cooperativas, etc. Gracias, Danitza y Alonso. Recién veo que respondían de que no se vinculaban con APR. Comentarios, consultas. ¿Les hace sentido estas características? ¿Conocen algunas de estas entidades donde no se dan precisamente alguna de ellas? ¿Se entiende, profesor? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver a continuación algo del panorama internacional, ¿ya? Algo del panorama. Compartir de nuevo. Ahora sí. Antes de esto vamos a comentar de que este gran número y diversidad de organizaciones y entidades, se utiliza el término entidades a propósito de sumar en un único o en un mismo concepto tanto organizaciones como propiamente empresas, ¿ya? Y esta gran familia de entidades de la economía social y solidaria, habitualmente es posible distinguir en su interior dos grandes subsectores, ¿sí? Un subsector que denominamos de mercado y un subsector de no mercado. El subsector de mercado son aquellas entidades, habitualmente con un formato más empresarial, vamos a decir, que transan sus bienes y o servicios propiamente en el mercado, ¿sí? El caso, por ejemplo, ustedes mencionaban en la sesión de la semana pasada, habían varias referencias a cooperativas de ahorro y crédito. Bueno, las cooperativas de ahorro y crédito están allí transando sus servicios financieros en genérico, digamos, compitiendo allí mano a mano con bancos, con financieras, en algunos segmentos con cajas de compensación, ¿no? A propósito de créditos de consumo y demás, y con una serie de otros actores de distinto tipo. En cambio, hay
otro gran número de estas organizaciones, que son aquellas que decimos transan, o más bien intercambian, sus bienes y o servicios con una lógica que no tiene que ver directamente con el mercado. Ahí un ejemplo clásico tiene que ver con el trabajo que hacen los voluntarios del Hogar de Cristo, o de cualquier otra institución, digamos, donde hacen entregaron el sanguchito, el cafecito en la noche, en una caleta, a un grupo de personas en situación de calle, o lo que fuese, y eso allí no se transa, no hay un pago ni en efectivo, ni débito, ni nada parecido. Esas acciones habitualmente, por lo demás, lo hacen entidades que denominamos sin fines de lucro, ¿ya? Que no buscan allí con eso generar ningún tipo de excedente para repartir entre los inversionistas ni nada parecido. En este primer grupo del subsector de mercado, allí encontramos básicamente dos expresiones a nivel internacional, no solo en Chile. La más clásica, la de probablemente mayor envergadura y dinamismo, tiene que ver propiamente con las cooperativas, y así como también las mutuas o mutuales. En distintos países también tienen distintas denominaciones. Vamos a ver un poco del panorama en general de cooperativas y mutuales a nivel internacional. Acá algunas cifras que buscan más allá del número y el dato específico. Lo que intentamos graficar con esto es más bien el considerable volumen que representan estas entidades a nivel internacional. No obstante, en Chile tengan menos presencia en los medios de comunicación, tengan en ocasiones poca visibilidad, son entidades muy relevantes, también en números, en términos propiamente numéricos y cuantitativos, ¿sí? Más de 2 millones de cooperativas a nivel mundial. Estos números tienen algún rezago. Probablemente hoy día ya cerca de 1.500 millones de socias de cooperativas en todo el mundo, en muchos casos representando además la cooperativa el principal ingreso de la actividad económica de esta gran cantidad de personas. 400 millones de socios de mutuales a nivel mundial. Ese número probablemente también ha crecido de manera importante, 600.000 mutuales en el mundo. Vamos a, cuando reparemos y vayamos un poco ahí al detalle del caso chileno, pero cabe anticipar aquello. En el caso nacional, este término de mutuales, curiosamente, y desde la década del 80, ha sido más bien hegemonizado por lo que podríamos técnicamente definir como las mutualidades de empleadores, que son estas entidades que surgen a partir de la ley de accidentes del trabajo y seguridad laboral, me parece que es el nombre más preciso, que allí surgen estas grandes entidades, en todos los casos además vinculadas a algunos gremios importantes. Estoy hablando de la Mutual de Seguridad, del Instituto de Seguridad del Trabajo, de la Asociación Chilena de Seguridad, que son los referentes privados. Hay un equivalente también a nivel público, que es quienes entidades que de alguna forma se han apropiado, entre comillas, un poquito este concepto de las mutuales, de las mutualidades, y que han de alguna forma invisibilizado una larguísima tradición mutualista en nuestro país, de las primeras expresiones de economía social y solidaria en Chile, que más bien bajo denominaciones de sociedades de socorros mutuos, mutuales de ayuda mutua,
todavía algunas mutuales de seguro, traían esta tradición hasta ahora, por cierto. Son entidades que también persisten. A nivel internacional, las mutuales son muy dinámicas, importantes. De hecho, vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Digo, la referencia no es solo a instituciones eh, europeas y de los países desarrollados. Estamos pensando también aquí al ladito nomás, al otro lado de la cordillera, en Argentina, hay una fuerte tradición mutualista también, y en otros países de América Latina. Respecto al sector cooperativo en particular, ¿sí? El profesor Radrigán ya señalaba, algunas de estas láminas las vamos a ver ahí con mayor rapidez, digamos. Ahí el mismo profesor Radrigán ya les adelantaba de las múltiples expresiones asociativas en general y cooperativas en particular, posibles de identificar en buena parte del mundo, ¿sí? En la ex Unión Soviética, en nuestra América anterior a la invasión española, en múltiples lugares del mundo hay distintas expresiones cooperativas asociadas en general a los desarrollos de algunas civilizaciones, en particular respecto de algunos aspectos también, en el tema propiamente productivo, silvoagropecuario, diríamos, en el lenguaje actual, pero también sistemas cooperativos hasta para la evacuación de excretas, ¿no? Sistemas cloacales, tipo alcantarillado, digamos, distintas expresiones en distintos ámbitos de la actividad humana. Pero decimos, las cooperativas modernas, muy parecidas a como las conocemos hoy día, son un fenómeno que se cristaliza, toma su forma organizacional tal y cual hoy día la podemos identificar, un poco en el contexto de la revolución industrial, ¿no? Como consecuencia. Antes de ello ya venían, hay una serie de experimentos sociales, vamos a decir, de búsquedas, de nuevas formas de organización, de cuestionamientos a la actividad económica tal y cual se venía desarrollando hasta ese momento. Allí tenemos a pensadores como este señor, como Robert Owen, Fourier, hay una serie de otros pensadores, digamos, que proponen estas distintas y nuevas para ese momento formas de organizarse. Surgen experimentos como los denominados falansterios, otras formas de producción autárquica, donde en una comunidad muchas veces aislada y se generaban todos los bienes y servicios que ese mismo grupo requiriese, digamos, en fin, múltiples expresiones, y como efecto de la revolución industrial, este es un conocimiento allí que ustedes probablemente, al igual que yo, vieron en el colegio, ¿no? Los efectos de la revolución industrial a propósito de la migración campo-ciudad, de las condiciones bastante precarias, por decirlo menos, en el ámbito laboral, con sistemas prácticamente de esclavitud, casi sin regulación, sin legislación laboral, sin límites de tiempo y demás. Es allí las propias personas, en este caso un grupo de trabajadores de la industria textil, en una pequeña localidad cerca de Manchester, en Rochdale, conforman esta famosa sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, ¿sí? 28, si mal no recuerdo, tejedores, una tejedora, una mujer, ya en el propio origen del cooperativismo
moderno. Y por cierto, como ya vimos entre las principales características de este tipo de organizaciones, desde ese mismo momento y bastante más avanzado que el resto de la sociedad, aquella mujer y todas las mujeres que formaban parte de este tipo de organizaciones ya contaban evidentemente con derecho a voto y todos los atributos que ya acabamos de mencionar. Las cooperativas en general, en su desarrollo histórico, han ido adelantándose en muchos procesos que después toma el resto de la sociedad. En esos términos siempre se dice que es un espacio organizacional súper potente para la innovación y la anticipación de otros procesos históricos que ocurren con posterioridad. Ya desde aquel momento, con esta primera expresión cooperativa, que es lo que hasta hoy se reconoce como la primera expresión de cooperativa moderna, hasta nuestra época, allí han ocurrido muchísimas situaciones, desarrollos, progresiones, el sector se ha ido fortaleciendo indudablemente, ha ido cambiando también, por ejemplo, sus símbolos, desde esa famosa primera expresión, digamos, de esta bandera multicolor, que a su vez ha sido tomada por distintos movimientos, causas a nivel mundial, después se le agregaron las palomitas, en paralelo venía todo este tema de estos dos pinos, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo parte de la gráfica de varias cooperativas en Chile y a nivel mundial. ¿No? Cada uno de estos símbolos podríamos ahí hablar largo de los colores que representan la esperanza, y en estos dos pinos son pinos por las características propias de ese árbol. Fíjense, la forma, el tamaño es el mismo a propósito de la equidad, encerrado en un círculo que da cuenta del compromiso desde el propio origen con la protección al medio ambiente, al, al planeta, en fin. Hay de esto hay bastante recursos y literatura en internet por si quisieran profundizar. Algunas cifras nomás del sector a nivel mundial para graficar un poquito. Al año 2015, fíjense, allí en términos de empleados son, perdón, en términos de empleados, casi 2,5 millones de trabajadores, de trabajadoras, en más de 200.000 bancos y bancos cooperativos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas populares, cajas a secas y las distintas denominaciones, ¿no? A nivel internacional van variando un poquito, no son exactamente en todas partes, no tienen ni la misma denominación exacta, ni menos el mismo marco jurídico, son entidades, por decirlo así, equivalentes, pero no exactamente lo mismo, ¿sí? En el ámbito del seguro, otro sector con importante presencia de las cooperativas a nivel mundial. Lamentablemente, en nuestro país hoy día el marco jurídico no permite que las cooperativas puedan estar aquí en el ámbito del seguro. De hecho, de nuevo, solamente sociedades anónimas, salvo y con la sola excepción de unas mutuales que de larga data, que hasta el día de hoy persisten y están vinculadas a las Fuerzas Armadas y de orden. La mutual de seguros, de hecho, se llama una de ellas, una de las más importantes en Chile. En el ámbito agroalimentario, más de 1 millón de empleados, sin contar que en casos como ese, la cooperativa genera empleo no solamente a los empleados y empleadas propiamente tal, sino que a los propios socios, ¿no? Entonces allí más bien uno, en ese caso, debiese sumar como empleo a estos 122 millones por una parte y este otro 1.181.000 por la otra, ¿no? Cooperativas del sector silvo-agropecuario,
por definirlo así a grosso modo, ¿sí? Cooperativas de consumo, con una importantes números y cantidades, con una fuerte presencia en países europeos, países como España, parte importante de las grandes cadenas de supermercados son cooperativas de consumo, ¿no? Eroski, Consum, y entre otras varias más en los Países Bajos, un fenómeno similar. Cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda en sus múltiples y distintas expresiones, las cooperativas de salud también con una cantidad importante de socios vinculados a ella, ¿eh? En los distintos sectores es posible encontrar expresiones cooperativas a nivel internacional. Cuando decimos los distintos es literal, las cosas más... La Orquesta Filarmónica de Londres hasta el día de hoy es una cooperativa, donde sus músicos son los socios de esa cooperativa y en esos términos además son simultáneamente los dueños de esa empresa, así como los trabajadores, son los socios trabajadores, que es precisamente ahí lo que aplica al modelo de las cooperativas de trabajo. Y así podríamos seguir en distintos rubros, ámbitos, países, unas pequeñitas, otras no tan pequeñitas, etc. Observaciones, comentarios, preguntas hasta allí. Por el chat, por micrófono, abren el micrófono como ustedes lo estimen conveniente. Todo claro hasta el momento, profe. Gracias, Alan. Bueno, hagamos una... Daremos fe en lo que comenta Alan, haremos fe de que está todo claro. Hagamos una pausa, la pausa que corresponde ahora, ¿sí? Son las 17 horas. Retomamos a las 17:10 y vamos a retomar precisamente con la pauta del trabajo grupal, ¿ya? Al menos así, a grosso modo, vamos a, a ver de qué se trata eso. Retomamos a las 17:10. Muchas gracias.
comentábamos previamente, con el tema de la pauta del trabajo grupal, ¿ya? Lo que a su vez ustedes revisarán con bastante más detalle, incluso harán ahí, tomarán las primeras definiciones a este respecto en la próxima sesión. Pero aquí, en la próxima sesión del próximo día lunes 19 de abril. Aquí relevar algunos de los principales aspectos. Lo primero que siempre decimos con esto es que, y por eso es que somos cuidadosos en denominarles, en que si bien el conjunto del trabajo desarrollado se presenta hacia el final del curso, nos resistimos y nos negamos a llamarle trabajo final, porque queremos evitar la sensación o la predisposición a que es el trabajo que se hace al final del curso. Y por lo mismo es que esta pauta la presentamos tan pronto en el desarrollo del curso, y es por ello también que, es verdad, les pondremos allí un poquito de presión en la próxima sesión ya, la tercera del curso, para que puedan ir tomando las definiciones que corresponde tomar a este respecto. Hay que decir primero, o segundo, después de decir que no es el trabajo final, sino que el que se presenta hacia el final, pero que se desarrolla durante todo el transcurso y el desarrollo del curso. Lo segundo que hay que decir es que hay dos alternativas que ustedes eligen. Una es un trabajo de analizar una dimensión estratégica en el ámbito de la gestión de este tipo de empresas, cooperativas y de economía social. Y la segunda alternativa, aquí este documento lo vamos a subir hoy después de la clase, así en Word, ahí a la plataforma EVA, para que ustedes lo puedan ver. Solo presentarles que hay un texto equivalente que corresponde a la alternativa B, que es la de un trabajo de investigación aplicada al desarrollo de un caso de una empresa cooperativa de economía social, ¿sí? Entonces, una primera opción es que ustedes se puedan concentrar en una dimensión específica de este tipo de entidades. Acá nosotros les entregamos un listado de posibilidades a ese respecto, y eventualmente ustedes pudiesen sumar alguna otra en la medida de que previamente exista acuerdo entre esa propuesta y ese grupo de estudiantes con el equipo docente a cargo del curso. Pero acá hay un listado inicial, y la otra alternativa es donde ustedes seleccionan una de estas entidades y realizan allí un trabajo en profundidad a ese respecto, en formato estudio de caso. También hay una pauta, aquí en la pauta se definen los distintos temas y aspectos a trabajar en relación a esa entidad. Nos interesa y proponemos entonces que ustedes puedan buena parte de este trabajo desarrollarlo entre los meses de mayo y junio, no solo, pero sobre todo ahí poner toda la energía. Ya estamos empezando desde hoy mismo y el proceso termina en agosto, los primeros días de agosto, pero que pongan la mayor intensidad en ese momento. En ambos casos, esperamos que, entre otras fuentes, ustedes también puedan entrevistar a informantes clave, entendiendo el contexto de pandemia y todo. Habrá que hacer uso ahí a las plataformas, al teléfono o a lo que fuese. Es un trabajo grupal, con lo cual evidentemente el mínimo es 2 personas y el máximo será 3 integrantes de cada grupo. Este es un curso más bien pequeño, pero esos son los parámetros, por decirlo así: mínimo 2, máximo 3, alguna situación específica y puntual la podemos conversar también. Hoy día estamos presentando esta pauta en general,
el próximo lunes se ve con más detalle y ya esperamos que ustedes puedan identificar el tema, ¿sí? La opción, por decirlo así, si van a elegir entre esta opción A, de una dimensión estratégica de este tipo de organizaciones, o la opción B, que es una de estas organizaciones para ser estudiada en profundidad, y adicionalmente, si es en el caso, en cualquiera de los dos casos, el tema o la organización en particular, ¿ya? Eso ustedes lo van a poder trabajar allí con la profesora Catalina Rubilar en la próxima sesión. Para el lunes 31 de mayo se espera un informe de avance, eso equivale al 20% de la nota final, ahí está la pauta. Para el 9 de agosto se espera, en ambos casos, las fechas y condiciones se repiten a continuación, para el 9 de agosto la entrega del informe final del documento. Yo estuve tentado a decir el documento impreso en papel, pero eso era en la vida anterior, digamos. En este caso será el archivo por correo electrónico, digamos. Y junto con ello, la presentación de los principales aspectos del trabajo desarrollado, con lo cual aquí incluso hay una estimación en términos de la extensión, indicaciones ahí del tipo de letra. La presentación se espera que no sea más allá de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, apoyada por un PowerPoint, etc. ¿Ya? Y lo mismo, aquí las mismas indicaciones para la otra de las alternativas. ¿Ya? Como digo, esto lo vamos a subir ahí a Eva para que ustedes lo puedan ver en detalle, pero se los queríamos, y así estaba previsto en el programa, comentárselos y presentárselos, aunque sea así en general, para que ya se vayan haciendo una idea, vayan pensando de aquí al próximo lunes en la posible conformación de ese grupo y los temas específicos que puedan trabajar. Tamara, ¿ustedes definen con quién trabajar? A ver, ustedes definen con quién trabajar y el tema, y de todas formas la invitación es que para que puedan ir haciendo esa proyección, tomando esas definiciones, pero en cualquier caso, y en el trabajo que realizarán el próximo lunes con Catalina, allí también se va a hacer una dinámica que nos asegure efectivamente que en todos los casos tengan grupos, entendiendo que no necesariamente se conocen entre sí, ¿ya? Así que eso es parte del trabajo que se va a desarrollar el próximo lunes. ¿Te parece, Tamara? Ok, perfecto. ¿Dudas? Profe, me queda ¿Comentarios? una duda. Dale, ¿A dale, qué se Danitza. refería con la dimensión estratégica? Que, o sea, que como no he podido revisarlo todavía, pero una breve explicación, porfis. Sí, así, en simple Danitza son temas, áreas temáticas. Por ejemplo, políticas públicas y economía social. Por ejemplo, acceso al financiamiento de este tipo de entidades de economía social. ¿Sí? Tan planteados así, bien en grueso y en genérico, porque aún así nos interesa que ustedes tengan el margen suficiente para vertir allí también vuestras propias intereses y temáticas en las que les interese profundizar, es decir, dentro de políticas públicas y entidades de economía social es posible hacer una mirada desde el propio territorio a nivel nacional, el contexto internacional, hacer una comparación de lo que ocurre en Chile versus otros países, esa política pública más específicamente orientada
a algún sector productivo, etcétera. Por eso que son allí temas bien gruesos, pero en definitiva, Danitza, son temáticas, áreas temáticas. A eso nos referimos con estas dimensiones estratégicas. Ah, ya, gracias. De nada, con mucho gusto. ¿Sí? ¿No hay más comentarios, preguntas a este respecto, observaciones? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces con el panorama internacional. Ahí sí. Veíamos una distribución por distintos rubros a nivel de continente. Miren, fíjense ahí los números también son bastante decidores, por cierto, en algunos continentes, como precisamente el continente donde vimos está el origen del cooperativismo moderno. Casi la mitad de la población en esos países, en promedio, por cierto, en unos más, en otros menos, está vinculado directamente a alguna cooperativa, ya sea trabajando en ella o siendo socio o socia de al menos una de ellas, ¿sí? No hay, ya veremos, las restricciones respecto de ser socio de más de una cooperativa son muy pocas y bien específicas y acotadas. En general, uno es socia de distintas cooperativas simultáneamente, ¿ya? Acá hay indicaciones también respecto de otras formas organizacionales de la economía social, ¿no? Más vinculada a la... Profe, Sí, dígame. ¿se ve el Word todavía? Oh, gracias por avisarme. Ya. Es que quedó como enganchado esta cosa. Ujú. Vamos a hacer la operación de nuevo. Ahora sí vemos la presentación, ¿no? Sí, profe, ahora se ve. Gracias, muchas gracias por el aviso. Bueno, ahí hay algunos números por país, digamos. En algunos casos ustedes ven, los números son bastante decidores, ¿ya?
Vamos ahí pasando rápido en algunos casos. Fíjense, solo para graficar, en Italia casi 2 millones de personas, digamos, son empleadas en este tipo de entidades, ¿no? Cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones. No es algo en absoluto marginal y menor. Un par de ejemplos de organismos de integración cooperativo. El más antiguo, que surge solo unos pocos años después de esta experiencia de los pioneros de Rochdale, la Alianza Cooperativa Internacional, ICA, por sus siglas en inglés, que a su vez se organiza a través de continentes. Estas denominaciones han ido variando en el tiempo. Históricamente era la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, para Europa y así sucesivamente. Hoy día la denominación es más bien Cooperativas de las Américas, ¿ya? Les aconsejo allí ese sitio web. En esta organización, en el caso del continente americano, tiene su sede en San José de Costa Rica, y en su sitio web, si tienen posibilidad de verlo, tiene una cantidad importante de recursos bibliográficos, audiovisuales y similares, ¿ya? A su vez existen una serie de referentes que son también organismos de integración, pero a diferencia de la Alianza Cooperativa Internacional, que agrupa a los distintos tipos cooperativos, existen estos referentes que tienen que ver con los distintos sectores, los distintos rubros donde se desarrollan estas entidades. Aquí está el ejemplo de las cooperativas de ahorro y crédito, nucleadas a través de esta organización mundial más conocida por sus siglas como la UOCU, ¿ya? Y así en el ámbito del trabajo está Sicopa, y así en vivienda y en los distintos sectores. Algunos números en distintos países. Aquí relevar el resto que no hemos visto. Mencionábamos bastante al continente europeo, pero en Canadá 4 de 10 habitantes eran socias de alguna cooperativa, por ejemplo. Destacar las cajas. Ya adelantábamos que lo que nosotros conocemos como cooperativas de ahorro y crédito, en algunas otras partes tienen otras denominaciones. En el caso de la provincia de Quebec, que dicho en fácil es la parte francófona de Canadá, es donde llegaron los franceses, los católicos, y ahí hay una larga tradición cooperativa. A nivel internacional, esa, junto con la experiencia cooperativa del País Vasco, en lo que hoy día en gran parte es España, pero también Francia, son los casos más visitados, los casos más emblemáticos, la provincia de Quebec en Canadá y el País Vasco en el caso europeo. Allí se destaca el caso de las cajas de Jardin. De Jardin es precisamente el apellido del curita que fundó a este grupo vinculado a este tipo particular de entidades de intermediación financiera. Se releva aquí también en el ámbito productivo una cooperativa muy interesante, una unión de cooperativas, un grupo cooperativo en México de base indígena, además, con fuerte presencia femenina. El caso de Mondragón, que comentábamos hace un rato, sobre todo en el ámbito de las cooperativas de trabajo. Allí, por ejemplo, en el caso de Mondragón es un grupo de cooperativas, ¿ya? Y de hecho, uno no se entera, pero hay unos buses muy grandes y modernos que son marca Irizar, con I latina, Irizar. Esos buses son fabricados por esa cooperativa que es parte del grupo Mondragón.
hasta hace poco, hoy día ya la marca no existe, la marca Fagor de electrodoméstico también es parte de este grupo Mondragón, y cosas bastante más sofisticadas que tienen que ver con robótica y demás también hacen parte de este conjunto de cooperativas, sobre todo de trabajo, pero donde también hay expresiones propiamente en el ámbito financiero y muchas otras más, con un grupo que adicionalmente ha logrado una expansión hoy día muy, no solo fuera de España y de Europa, sino que tiene plantas en Brasil, en China, en la India me parece que también, y en otros países. Se releva la experiencia de la Federación de Cooperativas del Nuevo Quebec, allí esto también es la parte francesa de Canadá, allí no, lo que nosotros llamamos pueblos originarios, ellos le llaman las primeras naciones. Es un ejemplo bien interesante de las primeras naciones, en su momento literalmente, que morían de inanición, dado que los barcos que les abastecían en el Ártico no llegaban con las provisiones. Hoy día tienen una cooperativa de base en cada pueblo, la federación que las aglutina, y la federación a su vez es la que hoy día tiene la única empresa que comercializa el combustible, la única línea aérea que llega a este lugar es propiedad de ellos, varios hoteles, agencias de viaje, la única constructora que está en el territorio del Nunavik, etc. Estos son pueblos inuit, mal llamados, al menos nosotros los más viejos en las caricaturas nos hablaban de los esquimales, esa primera nación, la inuit. Por eso que su logo simula un iglú, ¿sí? Y esa es la forma como se escribe su idioma, el Inuktitut. Vamos a omitir alguna. En EVA está disponible ambos videos, digamos, el de Mondragón, que es un poquito más extenso, y el del Año Internacional de las Cooperativas. Particularmente recomendarles ver este último, que es breve, muestra algunos números también importantes a propósito de la presencia cooperativa a nivel internacional. Relevar que esto no es que las cooperativas decidieron que el año 2012 fuera el año internacional, esto es un acuerdo oficial y formal de la Organización de las Naciones Unidas, donde se busca relevar este modelo empresarial dado su aporte al desarrollo de las sociedades. Eso a su vez va en línea de múltiples tratados internacionales, uno de ellos uno de los más citados, por decirlo así, y relevado, es uno que se toma en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, la recomendación 193, si mal no recuerdo, donde también se hace un llamamiento expreso a las naciones a promover este modelo, dado que es un modelo que no solo genera empleo, sino que genera un empleo de calidad, un empleo digno y decente. Así son múltiples los tratados, los acuerdos que promueven este modelo, relevando sus particularidades. Estamos un poquito pillados con la hora, vamos a ver aquí rápidamente el modelo mutualista de las mutuas, de las mutuales, surge a partir de este principio precisamente de ayuda mutua. Acá hay algunas referencias a su origen a nivel internacional. Hay algunos ejemplos como esta Asociación Internacional de la Mutualidad. Hay varias otras organizaciones de integración. A nivel de buenas prácticas se releva en el ámbito de los seguros, la Asociación Internacional de Mutuales de Seguro de las Américas, en este caso en particular, la Asociación Argentina de la Mutualidad,
una mutual en Francia. Las mutuales están con múltiples presencias, no necesariamente nos enteramos mucho que son mutuales, pero desde, por ejemplo, esta que hoy día es una compañía de seguros gigante, Mapfre, Mapfre es una sigla de una mutual de origen español. Hoy día, como en muchos casos, llega y entra a determinados mercados en otros países con otras formas jurídicas, digamos, pero es en su origen una mutual. La famosa AMIA, tristemente conocida por el atentado aquí al otro lado de la cordillera, el atentado se habla de la mutual israelí, ¿sí? AMIA es la sigla de Asociación Mutual Israelí de Argentina, me parece, AMIA. Y bueno, y están no visibilizados, a veces no nos enteramos mucho, pero ahí están haciendo también un tremendo aporte. En otros casos aparecen por razones no tan interesantes, digamos, pero están cumpliendo un rol bien importante. Nos apuramos para que al menos veamos un par de elementos de este otro subsector, ¿no? Ya dijimos, este gran, heterogéneo y rico mundo de las organizaciones de la economía social, es posible agrupar este subsector de mercado. Ya dijimos, sus emblemáticas expresiones organizacionales son por una parte las cooperativas, por la otra las mutuales o mutuas, como se les denomina en otras latitudes, y por otro lado tenemos a este subsector de las entidades de no mercado, ¿sí? O no de mercado, o también conocido como el sector no lucrativo, las entidades, el non-profit, como se le denomina en la tradición más bien anglosajona, ¿ya? Si el sector no lucrativo fuese un país, esto en función de un estudio que hace curiosamente, la misma universidad que hoy día es la fuente más veraz y creíble de la cantidad de casos asociados al COVID en Estados Unidos, esa misma universidad, la de Johns Hopkins, se ha especializado a través de un centro que tiene allí especializado en estudios del sector no lucrativo, hace estudios a nivel internacional. En algún momento, en los pocos países donde realizó este estudio, y con esos números los sumaba y decía que si el sector no lucrativo de esos países fuese un país, estaría en esta ubicación en términos de Producto Interno Bruto, calculado en billones de dólares de aquella época. Es decir, sería una de las 10 principales potencias a nivel mundial, ¿ya? Esto puede sonar lejano, pero probablemente uno tendría unos resultados y unos números equivalentes a esto si, por ejemplo, si fuese posible, pudiésemos hacer el cálculo en términos de Producto Interno Bruto de las distintas acciones y actividades que desarrolla los distintos cuerpos de bomberos a lo largo de todo el país, en términos de apagar incendios, de la intervención en los accidentes de tránsito. Probablemente si hiciéramos allí un cálculo, ¿sí? Si cuantificáramos aquello, también llegaríamos a resultados así de elocuentes y así de relevantes, ¿ya? Existe, y eso es lo que nos interesa de alguna forma a través de esta rápida y apretada mirada, lo sabemos, ¿sí? Estamos ahí rapidito con los temas. Lo que nos interesa sobre todo relevar es que si bien esto parece un tema un poquito alejado, poco visibilizado, este tipo de organizaciones no son las que más aparecen en los medios de comunicación, lo sabemos.
tampoco son el tipo de organizaciones que ustedes más han estudiado en vuestros, en las distintas materias y ramos que han tomado en la universidad. No es, por cierto, eso no es algo exclusivo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, digamos, es algo bastante generalizado en la educación superior y en general en el sistema educacional de nuestro país. Si bien no es lo que más estudiamos, no es lo que más aparece en los medios de comunicación, no es de lo que más hablan nuestros honorables parlamentarios, sí es un sector muy, muy relevante. Son organizaciones que están en todos los territorios, con fuerte presencia, con mucho dinamismo, que mueven a una cantidad importante de personas, que también en términos estrictamente económicos, vamos a decir, están allí también con unos volúmenes bien, bien relevantes. Eso tanto a nivel internacional, así como también en nuestro país, ¿ya? Es una panorámica general que nos interesa hacer. Fueron 22 países los que participaban de este estudio, y allí se hace una estimación, ¿no? Del empleo que genera el sector no lucrativo versus el que genera las más grandes empresas privadas de esos mismos países. Esta es una gráfica, ya hace algún tiempo, de la participación, de la presencia de este sector en términos de empleo, del sector no lucrativo. Hay que decir que estas estimaciones agregan también el voluntariado, ¿eh? No es solo trabajo remunerado, ¿eh? Algunos ejemplos de este tipo de entidades, probablemente ustedes los conocen virtualmente a todos, ¿no? La Cruz Roja Internacional o Luna Roja, o las distintas denominaciones que tiene en función de los distintos lugares del planeta, digamos, donde funciona, digamos, ¿sí? Uno aquí puede agregar a los Médicos Sin Fronteras, una importante cantidad de organizaciones que son parte de estas entidades no lucrativas y que tienen una acción muy, muy relevante. Qué duda cabe del tremendo rol que cumple la Cruz Roja a nivel internacional, no solo en conflictos propiamente bélicos, sino que en terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Greenpeace, escuchaba hace un par de días, digamos, de que denuncian en alguna parte del Océano Índico que se está haciendo pesca, de la pesca más invasiva y con peores consecuencias, digamos, para la fauna marina. Y claro, Greenpeace efectivamente, a través de su tecnología, su navío, efectivamente puede llegar a aquello. Incluso en muchos casos se entera antes que los respectivos gobiernos, o lo que fuese, denuncian aquello, cumplen en esos términos un rol muy, muy importante. Amnistía Internacional, que vaya qué rol importante ha jugado en el mundo, y por cierto, nuestro país no ha sido la excepción en algún momento oscuro de nuestra historia. Vamos a hacer una pausa porque capaz que ya estén medios mareados, suponiendo que sigan allí. Preguntas, comentarios, observaciones. Profe, para la próxima Dígame. semana hay que tener los grupos listos, ¿cierto? Para la próxima semana hay que tenerlo ya medio masticado, conversado, más bien medio identificado con quién trabajar y etcétera, para en la clase, en un trabajo de taller que va a dirigir Catalina, idealmente dejar eso ya definido aquel día, ¿no? Vale, profe, gracias.
Profe, o sea, hasta Dígame. el momento todo claro. Sí, Gracias. entonces estaríamos hablando de dos cosas distintas. Tendríamos, por ejemplo, por un lado las cooperativas que sí buscan tener ganancias a través de todo su trabajo que hacen, pero cuando usted habla de la economía social, entonces tiene que ver, bueno, lo que mencionaba recién, por ejemplo, Greenpeace. Yo no voy y doy dinero a Greenpeace y ellos no la vuelven a reinvertir, sino que la utilizan. ¿Es ¿Mm? así? ¿Cierto? Sí. Ah, ya, Sí. entonces, Ujú. Ahí también tu mascota quería opinar, parece, Danita. sí. Sí, no, es muy interesante tu alcance en términos eh, de que, por decirlo así, y aquí nos metemos ahí en Honduras, digamos. Todas las organizaciones necesitan recursos, incluso por un tema primero y sobre todo de sobrevivencia, ¿no? Y ninguna organización en esos términos puede gastar más plata que lo que corresponde a sus ingresos. Caso contrario, no hay siquiera supervivencia organizacional. Un tema distinto es lo que haces con esos recursos, ¿sí? Puesto que en una empresa tradicional, de hecho, un poco el, 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 el horizonte, la finalidad, el objetivo principal, en algunos casos lamentablemente prácticamente el único, es maximizar las utilidades. Gastar, dicho así bien simple, ¿no? Gastar lo menos posible y vender al mayor precio posible, puesto que ese delta, ese diferencial, se distribuye. ¿Entre quién se distribuye, Danitza? En el caso de una empresa tradicional, Entre los accionistas, claro, ¿sería? los que Sí. pusieron el capital, ¿cierto? Los inversionistas, quienes están allí, los dueños de esa empresa. Entidades como Greenpeace, como la Teletón en Chile, como el Hogar de Cristo, por mencionar algunas bien grandes y conocidas, pero también las organizaciones más pequeñitas en vuestro territorio, también necesitan las lucas, también contratan gente, también tienen que comprar insumos. La diferencia es que en ese caso, si se llegase a generar este excedente, si sus ingresos son mayores a los egresos, ese diferencial no se reparte. No se reparte entre nadie, por decirlo así, ni siquiera se reparte en caso de disolver esa organización. Esos recursos, ese excedente, se reinvierte en los fines que tiene la organización. En el caso de Greenpeace, entonces, si existiese ese excedente, entiendo que habitualmente no está, porque andan más bien justos, digamos, con el enorme volumen de recursos que se requieren para mover esos barcos, para las imágenes satelitales, etcétera. En caso de generarse ese excedente, eso se reinvierte en los fines de Greenpeace, cuál es, en genérico, digamos, la protección del medio ambiente. ¿Sí? En el caso de la cooperativa, esos excedentes, en caso de existir, se reparten entre sus socios, sus socias, a prorrata de la participación de cada uno de ellos en el negocio de la cooperativa, ¿sí? El uso que se le da a los bienes y servicios de la cooperativa, el aporte que se hace en trabajo en el caso de la cooperativa de trabajo, etcétera. ¿Ya? Eso es lo grueso, ¿eh? Después nos vamos a meter al detalle, estamos en la segunda clase recién, después vamos a ver que en el caso de las cooperativas también una de esas partes se puede reinvertir, en algunos casos incluso hay una exigencia legal de que tú tienes que generar unas reservas, pero en, en este acercamiento más bien inicial lo vamos a señalar de esta forma. Pero todas estas organizaciones del signo que fuese, digamos, necesitan generar estos ingresos y lo que varía es el destino de esos excedentes en caso de que se puedan generar. En algunos casos, decíamos, los respectivos marcos normativos incluso te obligan a reinvertirlo en los fines que tenga la organización,
decíamos incluso en caso de que se disuelva la organización, ¿ya? O sea, por eso es que muchas de esas organizaciones, al momento incluso de constituirse, dejan definido en sus estatutos quién va a ser el beneficiario de los bienes que tenga esta organización en caso de que se pudiesen generar una corporación, una fundación, una asociación gremial. Al momento de constituirse dice, y en caso de disolución, los potenciales bienes que podamos tener, producto del trabajo de los últimos años, ¿no? Va a tener como destino el taller de adultos mayores de Chihuayante, no sé qué, ¿sí? Porque allí eso hay que definirlo incluso en ese momento de la conformación. No sé si te queda más claro, Denisa, o te queda aún más enredado. No, sí quedó más claro, pero claro, tenía otras dudas como más técnicas, pero si lo vamos a ver más adelante, Pero ahí dale, pues, las hago. dale, en pedir no hay engaño. Podemos adelantar al menos. Era, por ejemplo, si yo, entonces sería, entre comillas, más recomendable, por ejemplo, colocar mi dinero en una cooperativa que como un accionista como tal, porque como accionista igual podría perder mi dinero y quizás en la cooperativa no, o igual se cometen o sea, se comportaría de la misma forma que fuera una acción. Esa era como mi duda. ¿Ya? No, pero bien, pues sí, para eso estamos y nos vamos acercando ahí progresivamente de a poquito. Después entramos en los detalles y todo, digamos. Y eso, de nuevo, cualquier organización, tenga fin de lucro, no tenga fin de lucro, para poder sobrevivir, debe a lo menos tener la misma cantidad de ingresos que de egresos. ¿Eh? Luego dijimos, si se genera un excedente, el tratamiento de esos excedentes va a ser diferenciado. Ahora, a propósito de tu pregunta, Danitza, decimos, las cooperativas, como cualquier otra empresa, puesto que son empresas, perfectamente pueden quebrar. No te asegura esa forma jurídica el que tenga más o menos posibilidades de quiebra, el que le va a ir mejor o peor, así como una sociedad anónima, por el solo hecho de ser sociedad anónima, tampoco te va a asegurar que sea más o menos seguro invertir en ella. Es decir, igualmente hay riesgo. Luego veremos, es la idea durante el desarrollo del curso, que hay algunos elementos, algunas particularidades de las cooperativas que eventualmente harían, por decirlo así, aminorar el riesgo, al menos, no en Chile, pero a nivel internacional hay algunas estadísticas que muestran que la forma jurídica cooperativa tiende a quebrar menos que otras formas empresariales más convencionales. No existe un dato duro en Chile que nos permita concluir aquello, pero efectivamente hay algunos elementos que tienen las cooperativas que pudiesen aminorar ese riesgo o al menos administrarlo y manejarlo. Solo adelantar uno, porque como tú dices, esto es parte de los contenidos que vamos a ver más adelante. Las cooperativas, al igual que la EIRL, al igual que la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la EIRL es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y varias otras que terminan en esa palabra, limitada, las cooperativas también tienen esa condición, son limitadas. ¿Sí? Y probablemente eso ustedes lo han visto, que eso es lo que limita, por decirlo así, es tu responsabilidad. Es decir, tú vas a constituir la cooperativa y vamos a decir que el capital de la cooperativa, aportado entre todos, nadie tiene más del 20%, las decisiones se toman en base al principio democrático, una persona, un voto, vamos a decir que la cooperativa surge con un capital de 1.000.000 de pesos. En caso que le va mal a la cooperativa, que es tan posible como que le vaya mal a una sociedad anónima o una empresa individual de responsabilidad limitada o lo que fuese, lo que pone en riesgo, lo que eventualmente pierde, es ese 1.000.000 de pesos, puesto que está limitada su responsabilidad. Bueno, eso comparativamente es ventajoso frente a otras formas jurídicas donde esa responsabilidad se pudiese extender, ¿no? Y los acreedores podrían incluso pedir embargar tus bienes o lo que fuese. Tú aquí estás limitando esa responsabilidad y con ello lo que pones en riesgo o no. Entonces, ¿te puede ir mal?
también con una cooperativa, como te puede ir mal, o bien con una sociedad anónima o con cualquier otra forma jurídica. Efectivamente, el modelo pudiese, en determinados contextos y bajo determinadas circunstancias, presentar más ventajas comparativas que otras formas jurídicas. No obstante, si en la sociedad anónima, en la empresa individual de responsabilidad limitada o en la cooperativa, el producto es malo y no hay plan de negocio, y no está bien identificado el segmento de mercado donde quieres llegar, etcétera, etcétera, te va a ir mal en cualquiera de esas formas jurídicas. Porque cualquiera de esas formas jurídicas, si vendes pan y el pan sale quemado y sin sal, te va a ir mal. Eso no te asegura en absoluto la forma jurídica a el destino y el éxito o no que tenga ese emprendimiento. Yo no sé si mis compañeros quisieran agregar algo a ese respecto o a otro respecto. Quizás complementar ahí nomás, Luis. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hacer hincapié en que todas las organizaciones necesitan recursos económicos para funcionar. Una cosa en este caso es, por ejemplo, los bomberos, para hacer el ejemplo concreto, los bomberos tienen ingresos. Tienen ingresos, por ejemplo, en las colectas, tienen ingresos en algunas comunas a través de la concesión de los parquímetros. El tema está en qué se hace con ese dinero. No es que los dineros que hicieron la colecta después lleguen a la compañía y se la repartan, sino que, por el contrario, sirve para financiar, por ejemplo, sueldos de aquellos bomberos que sí tienen sueldo o estas personas que viven en las compañías. Lo mismo pasa con Greenpeace, que a propósito de eso surgió la pregunta de Danitza. El barco de Greenpeace que anda haciendo las rondas para detectar los cazadores de ballena, efectivamente tienen que comprar la benzina, y parte de la donación que hacen los socios de Greenpeace, o de las colectas, o de las campañas internacionales, etcétera, permiten financiar eso, así como también sueldos de personas que son necesarias para el funcionamiento de la organización. Distinto es de las cooperativas, y en algunas cooperativas las diferencias son más aún específicas, y como dice Luis, las vamos a ir tratando en detalle más adelante, pero efectivamente el modelo cooperativo sí permite cierta retribución, y no lo denominaremos ganancia, sino es una retribución respecto de la participación en la misma cooperativa, y que es una retribución económica, y si uno hiciera el análisis bien general diría, sí, es ganancia, sí, pero no la podemos llamar así, o no corresponde llamarla así, y es ahí una gran diferencia. Sin embargo, no hay que olvidar que las cooperativas, al igual que las otras organizaciones de la economía social, no tienen un fin económico. El fin económico que está detrás de la cooperativa es un medio para cumplir el bien social, es decir, necesitamos recursos económicos para cumplir el objetivo al cual esta organización está dedicada. Y si no tenemos recursos económicos, bien malamente podemos lograr los otros objetivos, pero es un medio. A diferencia de las empresas de capital que están centradas en generar dinero, el objetivo de esas empresas es generar dinero. Y las personas, o no hay un objetivo social detrás, por lo tanto los distintos recursos, entre ellos las personas, los recursos ambientales, hay muchos ejemplos en ese contexto, pasan a un segundo plano, porque lo importante es la obtención del recurso económico a costa de otro tipo de recursos, o si es que pudiéramos llamar también recursos humanos a las personas. Pero bueno, eso también lo podemos, una discusión bien interesante que podemos seguir en la otra clase. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y así entonces terminamos un capítulo más de nuestro curso. Nos vemos el próximo lunes. Por si no ha quedado suficientemente claro, la idea es que ya vayan pensando en la conformación del grupo, del tema, etcétera, y con la perspectiva de rematar y dejarlo definido ese día lunes. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena semana. A cuidarse. Nos vemos. Chao, profes. Que estén bien. Chao, chao. Igual. Nos vemos.